Estamos acá con José María. Lo interesante era lo que estaba contando él realmente. La gente está comentando. Acá Romy nos dice entrevista muy necesaria. Además de la información brindada, valoro que hayan tratado la problemática desde una perspectiva amplia de la salud, considerando su costado social para reducir los estigmas. Nos decía Romy, le mandamos un saludo. María Florencia nos dice, tiro, pero no sé si preguntarle al señor infectólogo, pero capaz para charlarlo. Dice, ¿qué onda la Ley Nacional de Educación Sexual? ¿Por qué no se aplica del todo? ¿Podemos hablar algo de eso? No desde el costado jurídico, pero sí tal vez desde lo social, ¿no? Sí podemos. Como docentes también podemos, ¿no? Y lo vamos a hacer. ¿Usted cómo trata esto, licenciado? ¿Usted trabaja con charlas? El ámbito de la educación es bueno, no sé, doctor, si usted quiere agregar algo primero. Este es el invitado. No, está bien. A mí, la verdad que desde estar dentro del hospital e intentar sacar la infectología y los contenidos de salud pública a la sociedad y que llegue a todos lados, me interesa saber un poco cómo es la realidad en los colegios. Sí, hace un ratito y por ahí mientras que disfrutábamos de la música hablábamos de lo difícil que a veces es llegar, aún intentando tratar de penetrar en los círculos de los programas de los colegios, tanto de la educación primaria como secundaria, con estos temas, ofreciendo la posibilidad de las charlas y sabiendo que por ahí es histórico esto y bueno, por ahí ahora acá el licenciado nos puede comentar cómo se maneja ahora, pero creo que es histórico, no sé si por tema tabú, por restarle importancia, por lo que fuera, el menospreciar este tipo de contenidos dentro de las currículas de lo que son las materias biológicas. Y me parece que en eso tiene que ver esta lucha para tratar de que la información llegue a todos lados. Por ahí me gustaría saber cuál es el reflejo que por ahí vos tenés, Omar, desde la educación. Este tema, perdón que lo interrumpa, licenciado, pero me vino como una especie de iluminación. Me acuerdo de una escena del viaje egresado, este tema sonando al palo y un ascensor que se abre y adentro había un colchón y un pedazo de columna de la puerta del hotel. Se abrió y cayó y salió atrás un compañero corriendo. ¿No? Me vino como una instantánea, perdón, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Así es la juventud, perdón, licenciado, adelante. Señores, me perturba. Bueno, yo me crié con Kiss, así que cuando se habla de la cuestión de la educación, es uno de los tres imposibles que hablaba Freud, ¿no? Decía cuáles son las tres vocaciones imposibles. Una de ellas es la educación, decía Freud. ¿Quieren saber cuáles son las otras dos? Tendrás que escuchar el programa. Hasta las 12, lo dice a las 12 menos 5. Yo ya me imagino igual. A ver. Lo dejamos para el próximo bloque. No diga nada. Vamos a discutirlo aquí. Lo escriben en un papelito. Exactamente. Bueno, uno de esos es la educación, porque justamente en la educación se mezcla esto de lo instituido y lo instituyente. ¿Por qué está bueno la palabra educar? Porque en realidad es alguien que enseña, alguien que está aprendiendo, pero no siempre queda claro cuál de los dos es quién cuando se está educando. Porque muchas veces el que está impartiendo la doctrina se puede llevar una sorpresa de que se encuentra en el lugar del aprendiente y está siendo a su vez educado, por aquel que se supone que él debería iluminar con su saber. Pero bueno, se mezclan, para contestarle, doctor, rápido, dos cuestiones. La sociológica, que tiene que ver con la función de la escuela en la sociedad y cómo se la piensa la escuela, cuando se le quita recursos a la escuela, cuando se le da más recursos. Bueno, eso tiene que ver con una política que está en relación a qué tipo de sociedad se busca. O también del punto de vista de lo que podemos pensar del punto de vista psicoanalítico, la imposibilidad que tiene el hombre, porque el lenguaje no le permite todo lo que quisiera, el lenguaje lo separa al ser humano de la naturaleza, de poder incluir las cuestiones de la sexualidad de una manera natural. Para el ser humano está perdida la naturalidad. Nadie se alimenta naturalmente, nadie se viste naturalmente, nadie duerme naturalmente, siempre comemos de más o de menos, siempre dormimos de más o de menos, siempre, la naturalidad está perdida en ese sentido para el ser humano. Entonces, uno de los dos puntos para el psicoanálisis que nodales es la sexualidad y el otro es la muerte.
justamente en las enfermedades de infección sexual, o casualidad se mezclan ambos. Entonces, cuando se le está hablando, seguramente hay muchas cuestiones que se le complican muchísimo al hablar. Y en el ámbito de la educación, como la educación casi siempre está enraizada a determinados ideales, se vuelve un lugar con mucha facilidad al lugar de la impostura. Entonces, se dice que se va a hablar de educación sexual y en realidad lo único que hacen es impartir información en lo cual el pibe termina escuchando otra unidad más dentro del programa y eso lo vuelve totalmente aburrido porque seguramente tiene que repetir del herpes, los tipos de herpes que hay, y un montón, el nombre en latín del herpes, de quién fue el que descubrió el herpes. La etimología. Aburrido. ¿No? Entonces así destrozamos hablar de las cosas que justamente... No, además tiene, perdón que diga esto, pero hay cierto morbo también en las escuelas religiosas sobre todo, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer una charla y hay cosas de las que no se puede hablar, aunque sean... A mí lo que me resulta... Es que la institución religiosa por definición va en contra de poder hablar de la sexualidad. Bueno, entonces que no se plantee directamente. O sea, que se diga que no se puede hablar. Bueno, no, me parece que igualmente está bien, pero el intento hay que hacerlo siempre. Pero por eso, a ver, si no se puede hablar, que se diga que no se puede hablar. No, vamos a hablar hasta donde los límites... Claro. ¿Pero usted está pidiendo que entonces se sinceren? Algo así. Claro, bueno. Mira, tarde o temprano... Sigue esperando. Si la religión no es buena. Usted sabe que perfectamente que Freud decía que todo lo oculto sale a la luz. Siempre sale a la luz, ahí aparece el horror. Sí, pero sale a la luz de forma de síntoma, en donde a veces el mismo sujeto queda destruido o implicado en una complicación. Es el precio. Sí, ¿Qué va a ser? Esto es lo menos pensado. Y se vienen, chicos, las preguntas tabúes, ¿eh? La gente quiere saber. Pero antes, señorita G, estaba preguntando a la señorita G, ¿y esto qué es? Y esto es panceta cocida, le explicaba aquí Nico, nuestro operador. ¿Te das cuenta? No comí nunca panceta queda cocida, me un parece. par de cadáveres de la picada, pero ya había, mira. Acaba de terminar. Sí, señorita G, dígame, Bueno. cuénteme. ¿Quiere panceta cocida? ¿Quiere salame de todos los tipos? Jamón crudo, etcétera, pavita, etcétera, etcétera, etcétera. Campos de Aedo. 4443-2650. 4443-2650. Fiambres, quesos, tablas, picadas, todo lo que vos quieras te lo llevan a tu casa. Picada lo menos pensádica. Usted llama y dice, hola, sí, quiero la picada lo menos pensádica. Exactamente igual. Y ahí te hacen un descuento y te la mandan, ¿no? O la vas a buscar en su defecto. Eso ya lo charlarán ustedes, pero les puedo asegurar que la calidad está... Más que asegurada. Pero absolutamente. Bueno, chicos, decía, vienen las preguntas tabúes, la gente quiere saber. Acá Alejandra dice, ¿se puede trabajar en los secundarios? Depende de nosotros. Les mandamos un saludo grande a Alejandra, también ha sido oyente de Lo Menos Pensado. A Alejandra le decimos que todas estas vías de contacto de provocación, la idea de provocación es provocación, vocación para provocar cambios, y la idea es esa, llevar a todos lados la información, así que Alejandra, ¿no? Sí. Estamos ahí, nos mandás un mail, vamos a donde vos quieras hablar de lo que sea. Recordamos Bien. las vías de comunicación. Recordamos. Mail es pro-vocación@hotmail.com. El Facebook provocación espacio ONG. El blog es www.provocacionong.blogspot.com.ar y el Twitter @provocacionong. Bien. Provocación. ¿Por qué el nombre, María? Bueno, porque todo esto empezó sabiendo que en realidad contamos como elemento para poder llegar a todos lados con algo que no sale plata, que nadie tiene que financiar, que no dependemos de nadie y que simplemente tiene que ver con nuestra vocación. Un grupo de gente, diferentes ideologías políticas, diferentes religiones, solamente gente que quiere llegar a todos lados y dar de alguna manera una mano. La vocación que tiene uno, por un lado, es como una energía que lo llevó a uno a formarse, a estudiar, que en mi caso fue todo en la escuela pública, en la universidad pública, y que de alguna manera intenta con esa vocación y ese contenido que tenemos tratar de meternos en el resto de la sociedad con esta vía para llevar información que es, a mi entender, un bien útil que cambia la vida de la gente y que no cuesta nada, no necesita de presupuestos. Bien, entonces, esto es una provocación, señora, en la noche de Lo Menos Pensado, hablando de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué duda tenés vos, que te veo ahí muy mirando, ¿no? Con ganas de meter un bocadillo. No, mirá, estaba leyendo acá lo que apuntaba justamente Alejandra
respecto de lo que estamos charlando hoy, ¿no? ¿Qué dice? No sé, ahí dice respecto de esto de cómo trabajar en la escuela secundaria con el tema de la educación sexual. Dice, yo hasta enseñé a poner un preservativo con la pata de una silla. Chicos sin el kit de la Fundación Huésped. Cabe aclarar que en un salón de clase, en una clase de educación sexual que hicimos mi compañera de equipo, ¿no? Aclaramos, Alejandra Gómez es asistente social y trabaja en el gabinete de una escuela en la zona sur de acá, del conurbano bonaerense. Felicitaciones, Alejandra. Bueno, esa es la idea. Ahí tenemos una provocadora sin saberse parte de provocación. La idea es esa. Alguna vez hemos salido a dar una charla, banana en mano, zanahoria en mano elemento en mano, digamos. Y un poco por ahí lo que hablamos es sobre esto. Hay que saber colocar un preservativo y hay que saberse con el preservativo incorporado como una conducta, ya no solo pensando en uno y en el prójimo, y que por ahí lo importante es tenerlo incorporado como algo. Hablábamos un poco recién de la batalla en el mejor de los sentidos, y como ser algo llevado a la batalla y no algo que en el medio de la batalla. Porque recién nos estábamos preguntando acá fuera del aire el gran tema de que muchas veces el preservativo no se usa, no solo no se usa correctamente, porque hay muchos prejuicios donde dicen que solamente el momento donde se va a eyacular se necesita y no en los juegos previos, porque entonces no hay problema, y en realidad ahí también está el peligro de contagio o el peligro de embarazo no deseado, ¿no? Sino que el preservativo tiene que estar desde el principio, pero también el tema de cómo muchas veces las parejas ya están en el entredicho, están en el juego, y no ese es el momento donde hay que ponerse a pensar si usar o no el preservativo. Una puntita. Claro. Lo que decimos es que el preservativo tiene que haber sido justamente pensado antes. Es una decisión previa al encuentro sexual. Durante el encuentro sexual es muy difícil que alguien pueda detener todo el juego, todo lo que está ocurriendo. No, bueno, pará. Decía mi abuelo que la sangre se escapa del cerebro, ¿no? Como quien dice. Y aparte porque rompe todo el clima y no todas las parejas se pueden recuperar después de que se rompe con vos siempre clima. lo mismo. Claro, en serio, y es una dificultad muy grande cuando están las frustraciones en que se mete la pareja si tiene que romper el clima para. Entonces, la cuestión del preservativo, si es una pareja estable, ya tiene que haber sido conversada desde antemano, en donde también puede incorporarse, al juego, la colocación del preservativo. Y si no es una pareja estable, me parece que eso ya tiene que ser una decisión de la persona, ¿no? Una decisión donde esa persona elige de qué manera va a hacer frente a una posibilidad de contagio y o embarazo. Y que, bueno, ahí es ese momento que se puede ser libre, ¿no? Después vienen las consecuencias. Las consecuencias, sí, de nuestras elecciones. ¿No? Es como cuando uno decide, uno no va a la cárcel porque estaba manejando ebrio, justamente va a la cárcel en el momento que decidió tomar más de 2 vasos de agua, de alcohol y manejar, ¿no? Cuando todavía podía decidir si seguía o no tomando alcohol, ¿no? La ley está pensada en ese sentido. Ya después, ya da lo mismo. Bueno, esto es lo menos pensado, chicos, hablando de enfermedad de transmisión sexual, sigla ETS, ¿verdad? Que la gente ve y no sabe qué significa. Vení que vamos a hablar de ETS, le dice a sus padres, bueno, enfermedad de transmisión ¿Y dónde sexual. se puede, doctor, también los adolescentes, dónde pueden recurrir para, por ejemplo, además de mandar un mail a provocación, dónde pueden recurrir para consultar sus dudas, conseguir métodos anticonceptivos también, ¿no? Bueno, la verdad que un poco escuchaba recién lo que vos decías, Omar, y me parece que es muy importante por ahí, para tener esa decisión tomada de antemano, primero saber por qué la quiero tomar. Y para saber por qué la quiero tomar necesito la información. Y ahí es cuando volvemos a esto de tratar de meter información y llegar a todos lados. Yo siempre le planteo cuando doy una charla, cuando se habla con un paciente, sobre que la información a veces está y uno no sabe dónde buscarla, ¿sí? La verdad que no es necesario meterse en ningún tipo de
revista internacional, ni meterse en ningún lugar donde la información no sea accesible, o sea difícil, o sea para infectólogos, o sea para médicos. Desde mi punto de vista, la forma más fácil de llegar a la información es a través de las vías estatales, la información que todos tenemos que tener como la información universal. Y para esto la página del Ministerio de Salud de la Nación, la página de tanto del Ministerio de Salud de cada una de las localidades, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cada una de las provincias, cuenta con mucho material. Yo un poco, cuando voy a preparar las charlas, me fijo en una especie de foros de preguntas frecuentes que siempre plantean este tipo de sitios, y la verdad que las preguntas frecuentes son eso, preguntas frecuentes, o sea, las preguntas que haría cualquiera en el día a día en su vida y contestadas de esta manera, porque la verdad que una respuesta muy técnica lo único que haría es desalentar el hecho de poder hacer la consulta. Entonces yo les propongo a cualquiera, a través de cualquier buscador, poner Ministerio de Salud de la Nación. Solo ese buscador te va llevando y vamos a ver un montón de información que dice para profesionales, donde ahí por ahí uno se puede meter en algo más técnico, pero hay un montón de información, desde póster, afiches, materiales gráficos y audiovisuales para trabajar en grupos, en colegios, y todo eso está al acceso de todo el mundo a través de un buscador. Entonces, me parece que hoy en día el que no tiene información tiene que, aunque sea, tener las herramientas de saber por dónde buscarla, ¿no? Bien, entonces, doctor, recapitulando más o menos los puntos fundamentales que deben recordar los adolescentes y la gente que no sea adolescente también, porque tampoco es para excluir, ¿qué puntos fundamentales tienen que recordar de la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, entonces, ETS, dijimos, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que se contagian a través de la vía sexual, a través de los líquidos sexuales, para llamarlos de alguna manera, y muchas veces con todos aquellos juegos sexuales alrededor de estas situaciones. Hablamos hoy de HIV y hablamos un poco sobre el equilibrio entre la inmunidad y el virus, y de esa manera la diferencia entre el HIV y el SIDA. Hablamos de cuáles son las vías de contagio, hablamos sobre lo importante de las primeras 72 horas ante una exposición de riesgo para poder hacer una consulta y para poder recibir el tratamiento adecuado si es necesario. Hablamos que además del HIV y otras enfermedades de transmisión sexual, las hepatitis, habíamos diferenciado la hepatitis A, que no es una ETS, de la hepatitis B y la hepatitis C. Habíamos dicho que la hepatitis B tiene vacuna, así que todos a vacunarse. 3 dosis desde el momento del comienzo de las relaciones sexuales. Habíamos hablado de la sífilis, enfermedad importante a chequear y de transmisión sexual, y que muchas veces condiciona los embarazos, o sea que ahí estamos pensando no solamente en nosotros, en el prójimo, sino que en el futuro. Hablamos del HPV y la posibilidad de la vacuna. Hablamos de que la mamá sepa que su hija de 11 años, del 2011 para acá, tiene indicación de darse la vacuna para prevenir a futuro. Dijimos que la vacuna del HPV y el HPV en sí mismo no exime de los controles ginecológicos, del Pap Nicolau y todos los controles que uno tiene que hacerse anualmente. Y hablamos además de el herpes, que decíamos que era de la misma familia de virus, y de otras enfermedades que, si bien no hablamos mucho, que tienen que ver con las bacterias propias de la zona genital, que a veces pueden traer también complicaciones tanto en los genitales y desde el punto de vista de una fecundación posterior. Bueno, ¿de qué se trata eso? Podemos hacerle un espacio también, porque es igual de importante también. Sí, hay enfermedades como lo que se llaman generalmente uretritis, la gonorrea, que por ahí es más conocida, las tricomonas, que a alguno le debe sonar a través de por ahí algún estudio que alguna vez se hizo. Muchas de estas son enfermedades propias de la flora, que se llama, o sea, bacterias, parásitos, partes de la zona genital, y que muchas veces se contagian y generan esos síntomas incómodos como dolor, molestia al orinar,
secreción purulenta a través del pene o de la vagina, en la mujer se manifiesta en forma de flujo, y bueno, todas estas enfermedades que pueden ser tratadas con simple tratamiento con óvulos o con antibióticos comunes, muchas veces, si no son consultadas, además de la incomodidad que llevan en el individuo que la sufre, muchas veces puede traer consecuencias de diseminar el contagio, algo importante y no menor en las enfermedades infectocontagiosas, y por otro lado en las mujeres o en los hombres a veces ser hasta causa de infertilidad. Entonces eso también es importante. Si alguno tiene este tipo de síntomas, a veces... Claro, puede derivar no por la enfermedad en sí, sino por lo que puede generar después con el paso del tiempo, ¿no? Claro, porque muchos de estos gérmenes son pasados de largo, son síntomas que uno se acostumbra o que muchas veces son reemplazados por el diagnóstico de infección urinaria, y entonces esos síntomas a veces condicionan el posterior, la posterior complicación de alguna enfermedad que, si bien son infecciosas, condicionan el aparato genital reproductor, y entonces muchas veces pueden ser hasta causa de infertilidad, o sea, claro, algo no menor, ¿no? Porque una cosa es solamente los síntomas que incomodan y otra cosa es condicionar a futuro por ahí algo tan importante como la fecundación. Bien, o sea que ante la duda, en varones y en mujeres, ¿qué cuestiones ya, cuando ven algo así, tienen que acercarse a consultar? ¿Qué síntomas aparecen en líneas generales? Lo más importante por ahí sería lo que más fácil se expone, que son lesiones en los genitales. Ahí sabemos que por cuestiones anatómicas el hombre suele darse cuenta más fácil que la mujer. Secreciones, o sea, el material purulento que uno puede tener relación de ese material que parece algo blanquecino o maloliente, tanto en forma de flujo como en forma de que por la uretra, que es por donde, digamos, la última parte del aparato reproductor y urinario pueda aparecer algún tipo de secreción. Y ante esos casos, secreción, dolor o ardor al orinar, molestias al momento de tener la relación sexual. No es normal, digamos, que durante la relación sexual uno tenga dolor, y entonces en esos casos también es un motivo de consulta. Uno sugiere la consulta a su urólogo, a su infectólogo. Hay algo, por ejemplo, característico, que es que habíamos hablado de la sífilis antes. La sífilis tiene una lesión que es indolora, entonces no necesariamente siempre las lesiones tienen por qué doler. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno sugiere es que cualquier lesión en genitales, cualquier sensación desagradable, cualquier alteración tanto en el material del flujo normal de la mujer como alguna secreción purulenta en el hombre, sean motivos de consulta. Bien, o sea que ante la duda se acercan al urólogo, se acercan, también pueden consultar obviamente las mujeres al ginecólogo, ante cualquier duda, ¿no? Antes de recurrir al infectólogo son los pasos ante previos, la sospecha, ¿no?, de haber atravesado como decías vos, una situación de riesgo. Sí. ¿No? Automáticamente también consultar. Eso sin duda. La situación de riesgo tiene que motivar la consulta, porque aún uno no teniendo una lesión puede haber estado expuesto, y eso muchas veces, justamente por todo esto que hablábamos de lo social, del prurito que genera, del estigma que genera, muchas veces no es tan sencillo de por ahí poder comentarlo. Lo que yo siempre le planteo a los pacientes es que si uno va a una guardia por alguna otra cosa, porque le duele la rodilla, porque le duele la garganta, ir por esto es quizás hasta igual o más importante. Entonces uno puede contar situaciones y después va a dejar que el especialista vaya determinando si son situaciones de riesgo que ameritan conducta o no, pero que uno no se quede con la duda, porque estas 72 horas son un parámetro importante. Y también otra de las consultas que están en la etiología de exponerse a situaciones de riesgo, que tiene que ver con causas psicológicas, que por ejemplo puede ser en los varones cierto resguardo de la conducta potente, y entonces no querer entonces utilizar un preservativo porque se esgrime con que baja la sensibilidad y todas esas cosas. Es importante que sepan, eso son todas en realidad neurastenias, en donde lo que se está, digamos, metiendo en el medio es cierta cuestión de orden más psicógena que
biológica, ¿no? La incomodidad por ejemplo, a veces que dicen, no, porque a mí el látex, no sé qué cosa, me hace mal, me da alergia, o lo que decíamos recién. Sí, te da alergia, pero no te da sida, pibe. Claro. Dejate lo puesto y dejate de joder. Bueno, igual ya hay preservativos también para que se encargan de la alergia hacia el látex, pero sobre todo la cuestión para no estar con el menoscabo de la potencia, no utilizar, los varones no quieren utilizar muchas veces preservativos, ¿no? Eso me parece que es una causa para empezar a sospechar que eso es un síntoma de otra cosa, porque está probado que muchos varones alcanza con que le toquen el hombro para eyacular. Escuché otra cosa. Y en realidad ahí habría que empezar a sospechar que se está empezando a meter una pequeña sintomatología de orden psicológica, pero que finalmente va a terminar o puede llegar terminando afectando a la salud de la propia persona y de su entorno o su pareja. Bien. José María Malvido, charlando con nosotros, realmente ha sido un verdadero placer. José María, ¿algo más para agregar? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero? Básicamente, antes que nada, transmitirles que fue un placer para mí hablar de todo esto, que les agradezco la invitación porque, ya les digo, el placer es doble de poder transmitir aquellas cosas que uno cree útil para quien escucha y por otro lado atravesar este mágico mundo de la radio y por ahí un poco tratando de reflejar esto de lo que les comentaba de mi idea de la información y del proyecto vinculado a provocaciones, que si alguien que escuchó todo esto no lo sufre, que si a alguien que esta información sienta que no es para él, o si siente que es para él, de todas maneras seguro tiene alguien alrededor a quien contárselo, seguro tiene alguien a quien comentárselo y ese alguien se lo cuenta a otra persona y además en lo menos pensado quedó flotando en la nube y hay gente que lo escucha y si todos de alguna manera generamos esta red que de alguna manera va llevando esta información, me parece que estamos ayudando a prevenir infecciones, a mejorar la salud pública y al fin y al cabo a mejorar la sociedad y la vida de todos, la nuestra, la de los prójimos y de alguna manera siendo mejores personas, mejor sociedad, ¿no? Así que gracias por la oportunidad y por supuesto que estamos a disposición a través de los medios de contacto y de acá de la gente amiga de Lo Menos Pensado.